Hola, hola, hola. Esto es Advice y ya saben, junto con un invitado especial vamos a hablar de temas de mucho interés. Vamos a hablar de comunicación, de marketing, de desarrollo personal, inclusive de ventas. Y hoy, ¿qué les digo? Tenemos a una mente brillante con nosotros. Alguien que empezó a trabajar desde los 17 años, y esta frase me encantó, se lo escuché en una entrevista que decía, mis más atinados aprendizajes van correlacionados con el fracaso. Y alguien que seguramente empezó a trabajando desde los 17 años y ha pasado absolutamente por todos los rincones para llegar a ser la persona que hoy es, pues tendrá mucho que platicarnos en este momento. También algo que me quedó muy tatuado de lo que platicaba es la importancia de ser empático. Este nuevo rol que tienen los líderes de entender a las personas, de convertirse en un jefe distinto de acuerdo a la persona que tienen enfrente. Bueno, esto y mucho más vamos a platicar el día de hoy y tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Arturo López Gavito. Qué gusto tenerte por acá con nosotros, de verdad. Gracias, 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 Arturo. Oye, de esto que te platico, de la importancia de la empatía, platícame qué es para ti ser empático. Antes que nada, Lalo, muchas gracias por permitirme estar en este proyecto. Te deseo mucha suerte y que las cosas sigan funcionando muy bien. Como bien dices, a mí me parece que hoy en día los contenidos que son compactos y los contenidos que son rápidos de digerir son los contenidos que más están ayudando a la gente en todos sus procesos de aprendizaje y también en los procesos de crecimiento. Y creo que también eso tiene que ver con lo que hablamos del tema de la empatía. Nosotros cuando estamos en la escuela, normalmente nos sentamos y aprendemos, ¿no? Hoy los procesos de aprendizaje en las aulas han cambiado de manera dramática. Sin embargo, algo de lo que se pone hoy en día como temas de conversación es el hecho de saber escuchar, de aprender a escuchar y también de valorar el hecho de ser escuchado. A lo largo de todos estos años que he pasado trabajando, que son más de 33 años, pasando por diferentes mundos corporativos, el mundo corporativo inglés, el alemán, el mexicano, el norteamericano, diferentes culturas organizacionales, eh, aprendí justamente lo que a mí no me gustaría hacerle a la gente, ¿no? Hablo de los grandes maestros que he tenido. Estos grandes maestros, independientemente de que me ha tocado trabajar con grandes profesionales, eh, yo empiezo a cuestionar mucho cuál es el éxito realmente, ¿no? Éxito para algunas personas es tener mucho dinero, es tener una posición, es quedarse al frente de un corporativo, al frente de una empresa grande, ¿no? Pero el verdadero éxito es cuando alguien te respeta a ti. Y el respeto viene de los valores que tú muestras a la gente cuando estás al frente de un equipo de trabajo o cuando eres parte de un equipo de trabajo. Y esos valores hacen que la gente te vea con respeto. Y el liderazgo que va de la mano de la empatía, que yo he denominado liderazgo empático, tiene que ver con ganarte el respeto de la gente a través de la humildad. Porque si hay algo que es grande en esta vida, es el que la gente te admire por la humildad. La humildad es símbolo de grandeza, es símbolo de crecimiento personal y es símbolo también de desarrollo profesional. De manera que hace algunas décadas el liderazgo estaba profundamente confundido. Es decir, nosotros creíamos que los líderes eran esas personas que entraban de manera ceremoniosa a un pasillo como un presidente de los sexenios de los años 70 o de los años 80, ¿no? Y hoy creo que no es así. El ahorro de los espacios dentro de las áreas de trabajo en las empresas, en los corporativos, también permitió que los líderes estuvieran un poco más cerca de sus equipos de trabajo. El hecho de que se eliminaran en algunos corporativos las oficinas privadas, que se abrieran los escritorios, permitió este acercamiento con los directivos y se empezó a cambiar también el nombre de director o de gerente por el de líder. Y cuando tú tienes la palabra líder en tu cabeza, cuando la tienes en tu ser, lo primero que tienes que ser es una persona empática. Parece fácil, no lo es.
Empático significa sentarte con una persona, aprender de esa persona, tener la voluntad de escuchar y con base en la información que tienes de esa persona, forjarte un criterio para lograr hacer que esa persona crezca y se desarrolle. La gente cuando es empática, inmediatamente se convierte en alguien vulnerable. Y la grandeza tiene que ver también con la vulnerabilidad. Entre más te abras tú con la gente, entre más humano seas, mucho más respeto vas a tener por parte de tu equipo de trabajo. Y luego viene de la mano de la generosidad, de cómo te entregas tú con tu equipo, de qué tan cerca los quieres, de qué tan preparado estás para recibir una retroalimentación constructiva como ejecutivo por parte de tu equipo de trabajo. Todas estas diferentes cosas, Lalo, a lo largo de mi vida las fui aprendiendo. Lo que valía la pena y lo que no valía la pena. Y hoy definitivamente al convertirme en un emprendedor, en un empresario independiente, veo que la manera de comportarte con la gente, la manera de hacer crecer a la gente, tiene que ver con escuchar a la gente, con ser empático, con ser un líder vulnerable y mostrarte abierto para con los demás. Me encanta, Arturo, cómo lo dices. Coincido contigo totalmente. Creo que estos estilos de management, ¿no? Quizás el ser jefe, el ser mentor, el ser líder, y ahora este término tan de moda, pero tan importante, que es convertirte en un coach, ¿no? Que la diferencia que yo veo entre un coach y un líder es que el coach, a través de preguntas, te hace reflexionar para llevarte del punto A al punto B. Y estos valores de los que hablas, la vulnerabilidad, la capacidad de escucha, la capacidad de ser humilde, de mostrarte tal como eres, creo que son elementos súper importantes. Y fíjate que yo lo vi en una entrevista en donde te decían, y ahora con nosotros el juez de hierro, ¿no? Y bueno, fuiste un personaje sin lugar a duda icónico, pero sin embargo hablaste de algo muy interesante, que era que te tenías que mostrar sensible y que había habido una evolución en, digamos, ese papel que habías tomado en ese momento en la academia, y te había hecho más sensible. Y algo que también me llamó mucho la atención es la humildad con la que dijiste que realmente con los comentarios que le podías decir tú a los chavos, pues no había mucho para que ellos realmente evolucionaran, que realmente la evolución ya la tenían ahí, simplemente hacías unos pequeños señalamientos basados en esta emoción. Y eso habla de esto que mencionas de la humildad. ¿Qué fue para ti ese personaje del juez de hierro? Y antes de que me digas, dime una frase con la que podrías romper ese personaje del juez de hierro. Mira, Lalo, te voy a decir algo que creo que es importante. Mi trabajo televisivo es un trabajo que tiene que ver con exigencia y que tiene que ver con la manera en la que yo trabajo, ¿no? Muchas personas creían que nosotros teníamos un guión o que teníamos una escaleta o que trabajábamos con un apuntador, pero eso nunca fue así. Cuando yo me incorporé a la academia, que estamos hablando por ahí del año tal vez 2001, 2002 más o menos, empecé a trabajar después de muchas advertencias a la gente de TV Azteca, ¿no? Yo les dije que a mí su programa no me gustaba y que no me gustaba porque no era un programa que estuviera bien hecho, porque había mucha mediocridad, porque no me gustaban los alumnos. En ese momento yo era director de una compañía de discos, de EMI Music. Y cuando me toca ir, finalmente accedo y digo lo que pienso, ¿no? Esa ha sido una característica mía siempre, toda la vida. Lo que creo es que el nombre del juez de hierro obedece a, seguramente, Rafael Araneda, que fue uno de los conductores del proyecto que me lo puso, ¿no? Pero es una enorme confusión entre esto que estamos hablando, entre la manera en la que tú dices tus comentarios, con la intención que lo quieres decir y el impacto que quieres causar en una persona, versus el hecho de ser una persona que puede dañar o el hecho que puede ser una persona que le puedas destrozar la autoestima a una persona que nunca pasó así, ¿no? Es decir, llevo haciendo muchas generaciones de la academia, es un trabajo que me gusta mucho, es un trabajo que agradezco enorme a Televisión Azteca porque es un desfogue creativo para mí, pero trabajando soy así. Es decir, como tú me viste, como me vieron millones de personas a lo largo de más de 10 o 12 generaciones. Honestamente no me acuerdo cuántas hice exactamente. Pero por eso, por mi nivel de exigencia personal, es como yo puedo llegar a exigirle a un alumno o le puedo llegar a exigir también a un profesional que trabaja en mi equipo de trabajo, ¿no? Es decir,
Nunca a través de un insulto, nunca a través de una falta de respeto, cosa que jamás he hecho, pero sí con la autoridad que me brinda el estar en un panel de personas que somos expertas, que estamos buscando sacar lo mejor de la gente, ¿no? En ese caso, ¿no? Dentro de un panel de críticos, a mí no me toca ser un líder, ¿no? Es decir, probablemente fui líder del panel en cuanto a mi estilo durante algunas ocasiones, pero nunca fui un director de la academia, es decir, no creo que me toque a mí estar haciendo ese tipo de roles definitivamente. Y sí, hubieron frases muy fuertes y hubieron frases muy contundentes que las dije perfectamente consciente de lo que estaba yo diciendo, ¿no? Y de cómo estaba yo actuando. Y me siento orgulloso de mi trabajo en la televisión, profundamente orgulloso, como no te puedes tú imaginar. Creo que a raíz de que empecé yo a trabajar de esa manera, es irónico, ¿no? Como México empezando el siglo XXI es decir, no había verdad, ¿no? Directa en cuanto a lo que estaba pasando en sus medios de comunicación. Era una ofensa si cualquiera de los críticos antes de mí decían que las cosas estaban mal en la manera de interpretar de un joven o cómo cantaba o cómo se dirigía y todo. Eso ofendía, ¿no? Y creo que lo que abonamos a los medios de comunicación con ese rol de crítico directo y honesto fue que empezara a cambiar un poco el discurso para que la televisión abierta empezara a abrirse más, para que la gente pudiera recibir una crítica seria, profesional y constructiva sobre el trabajo que estaba haciendo, porque al final del día, pues esos jóvenes, todos los jóvenes que van a un programa donde se requiere superación personal, pues necesitan de un consejo, necesitan de un punto de vista, ¿no? Lo puedes decir de mil maneras, pero el punto es el mismo. Si el joven canta mal, se lo puede decir Juan Pérez de una manera muy hermosa, o se lo puede decir una persona de manera muy franca para ayudarle a crecer, ¿no? Yo estoy acostumbrado a que los términos que nosotros damos son términos muy puntuales, porque nadie tiene tiempo hoy en día, ¿me explico? Salvo que sea una persona de tu familia a la cual le puedas dedicar horas y horas de tu vida a que crezca, a modificar su educación, si esa persona tiene la voluntad, ok, pero cuando tienes una intervención de 1 minuto en la televisión que vale millones de pesos, tienes que ser concreto y lo tienes que hacer de manera muy puntual, clara y profesional. Seguro, y te felicito por eso y lo dices muy bien. Creo que también regresando al tema del liderazgo, el tema de ser asertivo es un ingrediente importantísimo. En estos estilos de management que te decía, el jefe quizás el que es un poco autoritario, el que es asertivo y tiene que ver con todo lo demás, pero bueno, cuando estás a punto de llegar al día 30 del mes y no has llegado a la cuota, necesitas a alguien que te diga hay que hacer las cosas de esta manera. Y siempre que un líder, jefe es asertivo, pero además involucra, creo que es uno de los ingredientes más importantes en el liderazgo. Y ahorita que hablabas de este tema de la familia y de este estereotipo, yo te comparto que crecí con una educación un poco militar, ¿no? Y para mí las cosas también se tenían que ser de una manera o blanco o negro. Y justo hasta que fui papá, yo en lo personal tuve un evento en donde me mostré totalmente vulnerable con uno de mis hijos, mi hija Dania, y en ese momento el aprendizaje fue que fue mucho más poderoso esa vulnerabilidad que cualquier sentimiento de mostrarme fuerte y que no pasaba nada, ¿no? En tu vida, Arturo, ¿qué evento te ha generado este aprendizaje de mostrarte vulnerable que nos puedas compartir para que la gente entienda más el concepto? Fíjate, yo estuve trabajando en un corporativo importante en Walt Disney Company en México durante casi 15 años de mi vida, ¿no? Eh, las lecciones que aprende uno cuando forma parte de una organización transnacional son enormes, ¿no? Hay lecciones muy importantes que te marcan la pauta de cómo trabajar como ejecutivo. Y hay otras que creo que son más importantes, que es la capacidad de análisis que tú tienes que tener para observar a la gente y ver cuáles son las cualidades de esa gente y cuáles son los defectos de esa persona o las cosas que no agregan valor a tu vida profesional, ¿no? Como ejecutivos, muchas veces nos equivocamos porque creemos que nosotros hacemos a la empresa para la cual trabajamos, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría de esta empresa si no estuviera yo, ¿no? Grave error, me parece de hecho una magna estupidez, porque conforme los ejecutivos van creciendo en sus puestos, el ego va aumentando
y va aumentando también la falta de contacto con la realidad en muchos sentidos. De manera que yo, al irme transformando de mi rol de ser director de mercadotecnia, pasar vicepresidente de mercadotecnia y finalmente a CMO de Disney, yo tenía una sola misión, y mi misión era hacerle bien a la gente y entender que la silla en la que yo me sentaba pues era una silla transitoria, ¿no? Si bien era un privilegio y un honor estar en ese rol, pues no era mi rol. Yo estaba ahí y siempre se lo dije a mi equipo de trabajo, ¿no? De paso, eventualmente. Entonces decidí que compartir mi liderazgo era lo mejor que yo podía hacer, porque al transparentarme yo con mi equipo de trabajo, con mis reportes directos, incluso con las personas de mi equipo extendido, yo iba a tener más puntos de vista que pudieran nutrir mi gestión y que me pudieran abrir a tomar mejores decisiones. Y así lo hice. Recuerdo un ejercicio muy interesante en el cual reunía a mi equipo de trabajo en duplas, es decir, colaboraban conmigo un equipo de casi 50 personas. Entonces, de manera aleatoria iba yo nombrando duplas y les invitaba yo muy temprano un café en mi oficina o un té. Y a partir de ahí yo recibía retroalimentación en vivo de la gente que formaba mi equipo de trabajo, ¿no? E iba yo haciendo anotaciones. Les preguntaba cómo sentían al equipo de mercadotecnia, cómo sentían la gestión de su jefe, cómo creían que su jefe podía mejorar, cuáles eran mis áreas de oportunidad y hacia dónde podíamos ir juntos como equipo. A partir de ahí llenamos una matriz y esa matriz se presentó a todo el equipo con diferentes responsables para que esos responsables pudieran encargarse del progreso de la matriz y al final del día poder cumplir las metas especificadas en esa matriz para que el equipo pudiera avanzar y que pudiera crecer. Estoy muy orgulloso de eso, Lalo. O sea, tú comprenderás que el hecho de que una persona se siente con su gente a recibir una retroalimentación, algo realmente de confianza y de autoestima tienes que tener en ti para conseguirlo, ¿no? Pero cuando se lo transmites a tu equipo, logras 1000 veces lo que estás haciendo tú, porque lo exponencias hasta un nivel de orgullo y de sentimiento por el equipo que fue fundamental, ¿no? Y eso nos llevó afortunadamente a convertirnos en el equipo más exitoso de marketing, no solo de América Latina, sino también del mundo entero, ¿no? Entonces, pues es una experiencia muy bonita de muchas que hay ahí, pero lo que hay que hacer es simplemente bajar la guardia. Eso es todo. Sí, wow, qué padre ejemplo, caray. Te felicito y qué buena experiencia la de Disney. Y hablando de este tema, bueno, regresando a este feedback 360, me parece maravilloso. Qué mejor ejemplo de mostrarnos vulnerables ante la gente. Y esa data que genera, esa fluidez de ideas, diferentes perspectivas, al final del día son datos. Y quisiera entender, basado en tu experiencia en este acompañamiento, en uno de los tantos ejemplos que tuviste en Disney, de la película Coco. ¿Qué tanto jalaste datos de dónde para realmente llegar a esa experiencia? Si tenías como misión servir a la gente, creo que Coco fue un vehículo impresionante para conectar con las emociones de los mexicanos y además de proyectarnos a nivel mundial. Cuéntame un poquito de ese proceso de Data Science. Mira, Lalo, a mí la congruencia me parece que es uno de los pilares que puede tener cualquier profesional en la vida, ¿no? Cuando tú dices lo que haces y actúas en consecuencia, te conviertes en una persona congruente porque porque tus acciones te están avalando, Correcto. no tu palabra, tus acciones. Y ahí cambia todo de manera dramática. Cuando Coco empezó a hacerse en México, 6 años antes del estreno de la película, vino el equipo de los dos directores, la productora, animadores, fotógrafos, un equipo grande de personas. Vino a México y estuvieron en diferentes partes, ¿no? Estuvieron en Michoacán, estuvieron en Mixquic, estuvieron en Jalisco, en diferentes estados para ver cómo era la celebración del Día de los Muertos, ¿no? Entonces, conforme la película empieza a avanzar, tú te das cuenta que la gente de Pixar, que es un equipo de personas brillantes, ¿no? Empiezan a pedir puntos de vista y empiezan a pedir de algún modo una ayuda velada para ver qué tan fiel a la cultura mexicana era la película que ellos estaban haciendo, ¿no? Yo tenía una cosa que hacer en mi vida nada más, que era que la primera vez que Disney se involucraba en hacer una película,
con base a la historia de México, se hiciera correctamente. Porque hay suficientes antecedentes en el cine y en el cine animado, donde tú claramente puedes ver que los que hablan en la película pues no lo hacen bien. El pretender ser mexicano o el pretender de ser de una cultura y que no te salga me parece aberrante, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene múltiples ejemplos del cine de los Estados Unidos y del cine que hizo en la Guerra Mundial y todo, donde pues bueno, no era fidedigno, ¿no? El trabajo. Y nosotros lo que hicimos fue ofrecerles un apoyo a los filmmakers, que así les llamamos, para que confiaran en nosotros y nosotros podernos convertir en parte del equipo de asesores de esa película, para que cuando la película llegara a México, realmente se convirtiera en lo que fue, una carta de amor a México. Entonces, imagínate lo que no pasó en 6 años, ¿no? En 6 años pasó de que a Miguel Rivera y a su familia se les descubrió, se les animó, que se hizo música, se creó una exhibición aquí en México, pero creo que lo más hermoso fue cuando, sin tener mucho más que una buena promesa, le ofrecí a John Lasseter personalmente que íbamos a utilizar el Palacio de Bellas Artes para que su película se estrenara, ¿no? Yo no sabía si el Palacio de Bellas Artes estaba disponible el fin de semana del 31 de octubre, cuando estrenamos la película. Yo no sabía si se podía. Y todo vino por una confusión, porque el único antecedente que existe de Disney antes de Coco son Los Tres Caballeros, una película que se hizo en el año de 1944, que se estrenó en México también, pero que se estrenó en un cine diferente, se estrenó en el cine Alameda. Y mi mente juraba que Los Tres Caballeros se habían estrenado con Walt Disney presente en Bellas Artes, y eso nunca pasó. Entonces logramos que la película se estrenara en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional, tocando el guapango de Moncayo y con Carlos Rivera cantando la canción de Recuérdame, ¿no? Con toda la gente llorando. Con un equipo de trabajo que se entregó, y se entregó con base a esto, a la confianza y al respeto y a la convicción. Entonces, de Coco puede haber 12 conferencias que yo te puedo dar, ¿no? Y te puedo platicar de todo eso, ¿no? Mucha gente cree que es una realización personal para mí. Sí lo es, pero es una realización, te voy a decir, en la cual tuve mucho más retos que enfrentar que después satisfacciones por celebrar. Wow. Porque ahí aprendí de la naturaleza humana, aprendí de la envidia, aprendí del dolor, aprendí de que lo peor que puede haber en esta vida es ver triunfar a alguien para muchas personas, ¿no? Y afortunadamente triunfé en Disney, triunfé con mi equipo de trabajo, lo hicimos increíble y Coco se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en su momento, ¿no? Por encima de Avengers, de las 3 entregas de Avengers que había en ese momento, no sé. Ya después cambió todo, llegó Toy Story, pasó el tiempo y hoy Coco debe estar entre las 10 primeras de todos los tiempos en México, ¿no? Y tal vez de las 5 primeras de animación. Pero cuando yo intentaba hablar con mis colegas de marketing de China, de Rusia, de Japón, de otras latitudes de la India, ¿no? Muchos le tenían miedo a la película porque decían que el hecho del culto a la muerte en Rusia, en China y en estos países era como hablar de algo que no se podía tener. Sin embargo, Pixar logró, en un momento tan duro que fue después del terremoto, que México brillara a nivel mundial, cuando el spotlight sobre nosotros estaba como está ahorita, ¿no? Lamentablemente, con el narcotráfico, con la corrupción, con la cosa espantosa del sexenio del presidente Peña Nieto, ¿no? Coco se convirtió en una ventana para que la gente respetara a México, a su cultura, y nos empezaran a ver desde otro punto de vista y desde otro lugar. No, Entonces no, creo pues, que ya. se contribuyó a hacer cosas bastante buenas, lo interesantes a la vez. Qué historia, cara. Y ahorita que decías, todos llorando en el Palacio de Bellas Artes, bueno, yo cuando fui a ver la película, la fui a ver con mis hijos y acabé llorando. Mi papá tocaba la guitarra maravilloso y me conecté con esa emoción. Entonces yo lloraba en la sala de cine y mis hijos me volteaban a ver de qué te pasa. Y bueno, les digo, es que eso es comunicación, eso es hacer las cosas correctamente, ¿no? El mover emociones. Y bueno, lo dices perfecto y te felicito y felicito a todo el equipo involucrado para esto. ¿Qué valor tiene la creatividad y el arte en la música y en el cine, Arturo?
Yo creo que son los ejes más importantes. Muchas veces hemos pensado que crear significa que tú te sientes a escribir o que de pronto tengas una mesa redonda con una lluvia de ideas y que de pronto haya 5 o 6 personas que son ese estereotipo de creativos dentro de las agencias de publicidad, pero todo el tiempo estamos creando. Hace poco terminé un libro que hablaba sobre la resolución de los problemas. Y si tú te fijas, nuestra mente está diseñada para ir resolviendo problemas de manera paulatina hasta que llegues a la resolución del gran problema, ¿no? Todo tiene que ver con las metas que te vas forjando y que vas completando. La creatividad es qué capacidad tienes tú para resolver problemas y qué capacidad tienes tú también para tener una paz mental mucho mejor y mucho mayor. Creatividad significa escoger de tu teléfono celular a 5 personas con las que realmente te quieres reunir, que te van a nutrir y te van a dejar algo en una mesa. Creatividad es ver cómo te preparas el menú de un día, dependiendo de cómo te sientas, cómo le vas a entregar a través de la comida amor a una persona que quieres o a quien quieres halagar. Creatividad puede ser también sentarte a escribir el guión de un podcast, filmar, producir, armar una canción, todo lo que brote de tu mente, hasta de manera malévola, lamentablemente, tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con el desarrollar proyectos, conceptos y también emociones. Hoy que vivimos más que nunca en la cuestión del marketing experiencial, estamos viendo nosotros que ya no basta con anunciarse, ¿no? Ya no basta con ser un líder digital, un youtuber que tenga 4 millones de seguidores. Nada de eso sirve ya, ¿no? Se debe de escribir. Yo me imagino que debe de haber muchas personas que deben de estar escribiendo textos o generando algún podcast sobre el marketing post pandemia y la limpieza tan increíble que se ha generado a raíz de que el consumidor se convirtió en un consumidor transformado digitalmente, que está siendo muy selectivo y que es perfectamente coherente entre lo que quiere escuchar, lo que quiere ver y lo que está decidido a comprar. Aunque lamentablemente mucha gente que hace mercadotecnia no está entendiendo todavía que no se trata de vender, sino de conectar. Seguimos pasando por este tipo de situaciones, ¿no? De las marcas en completo en tu cara, ¿no? De pasar por la Ciudad de México y ver incontables espectaculares con la cara de Diego Boneta hasta el vómito, ¿no? No se trata de eso, se trata simplemente de decir cómo mi producto, cómo mi creación puede lograr un acompañamiento para mi usuario y para mi consumidor. Después de más de un año de encierro y de confinamiento, estamos entendiendo que empieza a desarrollarse ahora el marketing empático y el marketing de la comprensión hacia el consumidor. Y que ese tipo de marketing necesariamente tiene que ser un marketing que si nosotros vamos a realizar el desembolso por un servicio, lo hagamos porque estamos comprendiendo como usuarios que esa marca tiene valores y que tiene sustentos que pueden ser desde lo que está buscando hoy el consumidor, ¿no? No cargar con una marca, sino simplemente que la marca pase a formar parte de tu entorno. Ese es el gran riesgo que tienen hoy los mercadólogos, que simplemente creen que invirtiendo en una pauta de Facebook o invirtiendo también en una pauta de Instagram o poniendo a posar a una mujer semidesnuda que se pone a bailar como idiota en TikTok va a lograr al final del día lo que quiere para sus ventas o para su marca, y estamos muy distantes ya de que eso pase. Y te hablo de que ese tipo de marketing, que va evidentemente, es un marketing de silos y es un marketing de nicho, es un marketing ya no de futuro, es el marketing actual sobre el cual las empresas tendrían que desarrollar las estrategias. Seguro. No, lo dices maravilloso y creo que hoy más que nunca entender cuál es la necesidad que tú como marca estás resolviendo, cuál es tu cliente ideal, tu avatar, en realidad cuál es tu propósito y cómo comunica con el de ellos. En realidad todo ese merch es lo que hoy en realidad tienen que estar enfocándose las empresas y ustedes que quizás están iniciando un negocio.
Bueno, padrísimo todo lo que dices, el tiempo apremia, pero quisiera simplemente quedarme con una cosa regresando a la industria de la música, que como saben Arturo estuvo en EMI, en Universal Music, y sabemos que la industria de la música también ha sufrido un cambio totalmente radical a través de estos años. Y partimos de este poderío que tenían estos grandes empresarios de las disqueras y que realmente hacían y deshacían con los artistas lo que querían, ¿no? Y hoy ya con la capacidad de que cualquier persona desde su casa puede construir un contenido musical interesante y que eso está viniendo a revolucionar totalmente el concepto de la música. ¿Qué tip, qué mensaje le darías a toda esta gente que hoy está incursionando en la industria de la música desde estos pequeños estudios que se están fabricando en casa? Que hoy en día la música no solo se vende por lo que se escucha, la música se vende por dos vías. Una es construyendo un liderazgo digital mediante tener una plataforma personal de redes sociales con un discurso y con contenidos que impacten. Y acompañar eso con música, con la música que cada uno de las nuevas generaciones vaya desarrollando. Hoy los jóvenes talentos están siendo producto de dos cosas. Lo primero es que está ocurriendo un reciclaje de la música que fue grande en los años 60 y en los 70. Este reciclaje viene de la mano del el descubrimiento por parte de los jóvenes sobre la música que en su momento escucharon sus padres y también sus abuelos. Esto es retroalimentación de ideas que necesariamente me remite a pensar que el tipo de música que nosotros vamos a estar escuchando en los próximos 5 años va a estar vinculada con el folk, va a estar vinculada con la guitarra, con el rock, con las cosas mucho menos electrónicas y la música va a regresar a la esencia seminal de ponerte a tocar un piano como lo podemos ver, cómo conecta Billie Eilish emocionalmente, ¿no? Como podemos ver cómo conecta emocionalmente también Shawn Mendes. Y hay muchos artistas de una nueva era que lo que están haciendo es que están regresando a las bases, ¿no? Porque el disco es redondo, decíamos nosotros, lo que tú empezaste, necesariamente también vas a regresar a donde empezaste. Entonces creo que la gente, al estar en redes sociales todo el tiempo, está buscando escuchar, pero antes de ponerle play al track en una plataforma digital, quiere saber más de ese artista, de manera que empezamos a quedarnos ya con los artistas vacíos a un lado, que simplemente son tracks y canciones, y vamos a empezar a buscar como consumidores estos músicos que tienen un discurso específico que darnos sobre la manera en la que están haciendo y elaborando su música. Ahora, hay un problema con el cual se enfrentan los nuevos talentos, que es la distribución. Porque cuando llegas al espacio digital, tú como músico puedes estar en cualquier plataforma digital sin ningún problema, ¿no? De ahí te tienes que promover, porque la promoción es algo que siempre ha habido y que tiene que ser, ¿no? Viene necesariamente una inversión, pero el problema es que ya no vas contra 5 o 6 artistas en el playlist de una radio, en una programación de una radio, vas contra decenas de miles de canciones en el espacio digital, lo que está haciendo que cada vez sea mucho más retante para los jóvenes talentos el poder tener una canción que sea aceptada. Ya deja aquí en México, sino a nivel mundial. México, es decir, no estamos hablando de las Olimpiadas, ¿no? Digo, México va y físicamente está compitiendo contra los mejores atletas del mundo y regresa pues, con 2 medallas de bronce en el mejor de los casos. Hoy, un músico mexicano nuevo está abriendo un horizonte de altísima competencia en el cual no necesariamente va a salir favorecido. Y esto es por esta cantidad de oferta tan brutal y tan bestial que existe de música en el entorno digital. Me encanta, Arturo. Oye, para cerrar, a todos los invitados les hacemos 3 preguntas, bolas rápidas. Contéstame, por favor, lo primero que te venga a la mente. ¿Cuáles son las 3 cosas que te hacen inmensamente feliz? Cocinar para la gente que quiero, salir a correr y escuchar música acompañado de una buena copa de vino. Maravilloso. Emocionalmente, si escucharas una canción, ¿cuál te llevaría a quitarte la ropa? Rock DJ de Robbie Williams.
Ok, buenísimo. Si tu yo de 10 años en un mundo paralelo estuviera frente a ti en este momento, ¿qué te diría? ¿Cómo has crecido? Eres una bestia, te admiro tanto. He visto que todos estos años en los que has trabajado ha sido algo para bien y estoy muy orgulloso de ti. Maravilloso. Arturo, no sabes cómo disfruté esta charla. Creo que podríamos estar aquí horas y horas. Simplemente traigo en brief para la gente cosas importantes que platicamos. La importancia de ser auténtico, de ser lógico entre lo que decimos y lo que hacemos. Ser vulnerable, humilde, empático, valores importantísimos de liderazgo. Todos somos creativos. Quitémonos este estigma de que allá está el mundo de los creativos. Todos somos creativos y tenemos esa capacidad en el momento en el que resolvemos un problema. Solo impulsemos esta creatividad para tener diferentes planes para llegar al mismo fin. Y siempre busquemos cómo servir a las personas. Cuando trabajas por servir a las personas, se llegan a proyectos como el que tuviste con Coco y muchos más. Esas fueron con las cosas que me quedé, que espero que la gente que nos esté escuchando las haya adquirido de igual manera. Muchísimas gracias, Arturo, lo disfruté muchísimo y gracias a todos por escucharnos. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes, en YouTube, en Himalaya, en Spotify. Y bueno, manténganse pendientes y sobre todo muy felices y siempre positivos. Gracias.